Dime, Adriana, estás con tu manito levantada. Doctora, ¿se puede dar también, ¿no ve, la tendinitis en mayores de edad? Se puede dar. La tendinitis no es una patología exclusiva de una edad. Puede dar a cualquier edad, ¿no? Pero eso depende del uso que le demos a la zona o a la región o a nuestras articulaciones. Entonces puede darse también en una edad mayor, en una edad Entonces adulta. puede ser. Puede ser, ¿qué me dices? ¿Se ha cortado tu micrófono? Decía que podría ser por la degeneración del tejido, ¿no ve? Y porque la persona puede tener artritis o diabetes. Artritis, por la artritis. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más por ahí, chicos? Bueno. Entonces, vamos a pasar a la otra lesión. Ya les comparto. Espérenme un ratito. Que va a ser la lesión. La lesión de los ligamentos. ¿Dónde está? La lesión de ligamentos. Existen varias, es una gama, si quieren, de características de la lesión de los ligamentos que se lastiman en nuestro cuerpo. Pero la mayor lesión y la más frecuente va a ser, ¿cuál? A ver, díganme. Todos hemos hablado de eso. La de los ligamentos cruzados, doctora. No, antes de eso, ¿qué se llama? Se llama esguince. El esguince. Esguince de ligamentos. Espérenme, voy a admitir a sus compañeros. Ya estamos. Ok. ¿Qué es un esguince? El esguince va a ser un desgarro o un desgarre parcial de un ligamento. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que en la inserción del músculo, empieza a romperse con pequeños hilitos de uno en uno, o sea que no es inmediato, ¿no? Entonces, este esguince va a ser causado por un movimiento brusco, por un tirón o por una torcedura. Los esguinces suelen afectar principalmente a la rodilla, al tobillo y a las muñecas, dependiendo de la actividad que se realice. En cuanto al tratamiento, ahí es donde vamos a aplicar de forma inmediata el hielo, el reposo, tiene que haber, sí, la compresión, elevación, etcétera, etcétera. Porque lo primero que pasa es que esa región se va a hinchar, se edematiza, ¿ya? Cuando la ruptura es mayor, puede llegar a una cirugía para encontrar los cabos del ligamento y unirlos, pero de forma quirúrgica. La ruptura parcial que se pueda producir en un ligamento puede ser recuperada con una inmovilización. Y como les decía, la ruptura completa es como cuando les he explicado la ruptura del tendón, con mayor rapidez el esguince, el ligamento, se desplaza, se va retrayendo. Entonces, si
pasa mucho tiempo antes de ser advertida esta ruptura del ligamento, este esguince, entonces la cirugía va a ser mayor. Entonces, cuando es una ruptura completa, el único medio es la cirugía. Ya, ahora, si hablamos de las zonas en las que se presenta, ahí ya vamos a hablar lo que nos mencionó su compañero. Si el esguince se produce con mayor frecuencia en el tobillo, es la cara externa. El ligamento lateral externo es el que se lesiona con mayor frecuencia y se lesiona por una torcedura, por una mala pisada, a veces incluso en las mujeres, por el uso de los zapatos de tacón alto. ¿Ya? Luego tenemos el esguince en la rodilla, tenemos del ligamento cruzado anterior, del ligamento cruzado posterior. Ay, no estoy anotando. ¿Les hace problema que anote, chicos? Sí, creo que tengo que anotar, ¿no? A ver. Vamos a poner aquí. En tobillo, con mayor frecuencia es el lateral, ligamento lateral externo. En rodilla, van a ser los ligamentos, el cruzado anterior, el cruzado anterior. Luego, el esguince del ligamento lateral interno o ligamento medial o colateral medial, ¿ya? Luego tenemos el ligamento lateral externo que con menor frecuencia. Y el que sí se lesiona con mayor frecuencia es el ligamento rotuliano. ¿Ya? Entonces, al igual que en las tendinitis, los esfuerzos grandes, los movimientos bruscos grandes, son los que van a producir un esguince en los ligamentos. En el caso del tobillo les decía la torcedura, ¿no es cierto? En el caso de las rodillas, ¿cuándo se lesionan? A ver, ¿quién me puede decir? Cualquiera de esos ligamentos. Doctora. ¿Puede ser un salto jugando básquetbol? ¿Ya? ¿Dónde más? ¿En fútbol? En fútbol es donde más se lesionan los ligamentos en la rodilla. Y todos, no cualquiera, hasta el ligamento cruzado posterior es el que se lastima, que no lo han notado, pero no tiene mucha frecuencia ese. ¿Cuál más? A ver, ¿dónde más? Doctora, en el básquetbol, voleibol. En el básquetbol también. En los tenistas. En los tenistas también. Doctora, puede ser una mala caída de una altura, digamos. Sí, también. ¿Qué más? Salto triple. En el atletismo. A ver, Sergio, ¿dónde? Le decían deportes de contacto, doctora, como el karate, artes marciales mixtas, lucha libre incluso. También. Adriana, ¿dónde más? En el ¿Usted cuánto que En el voleibol, tal vez, doctora. Melissa? atletismo. En el voleibol. Sí, en el vóley también. Doctora, también en el handball. ¿Dónde? En handball. ¿Ubica ese deporte? Ay, a ver si me explicas. Si me lo dibujas, te entiendo. A ver, explícame cómo es. Es como balón mano. Ah, ya. Sí, puede ser, sí. ¿Dónde más? A ver.
Doctora, yo vi que los gimnastas son los que también sufren varias lesiones a nivel de la rodilla. Sí, En el baile de ballet. también. Tenis también, Doc. También, ya he mencionado el tenis, sí, también. El bicicross, Salto ¿no? triple, doctora. ¿Perdón? Salto triple en atletismo. También. También. En la danza folclórica, doctora. Te he escuchado entrecortado, Mauri. En la danza folclórica, doctora. También. ¿Quiénes son folcloristas del curso? A ver, levanten la manito. Los pasantes del gran poder. No, pues del curso he dicho. Ah, mira, habíamos tenido 3 bailarines. Morenada. 4, Yo no, también. 2 nomás, ¿ya se han desanimado? ¿Qué ha pasado? Déjenme por lo menos anotar, pues. Bajan sus manitos. Diana, Tatiana, Ángeles, ¿qué hacen? ¿Qué bailan? Yo bailo chacarera, doctora. ¿Quién es yo? Tatiana. Y bailo también de todo, doctora. De todo. Música folclórica. Después, Principalmente hip hop. a ver, Adriana. Yo, doctora. Adriana Medina. Ballet clásico y folclórico, sí, sí. Ah, ya. Yo hago ballet clásico y folclórico desde los 6 años. Ay, qué bien. Karen. Yo hago ballet folclórico y de sala. ¿Cuál es la diferencia entre el de sala y el clásico? Talalalay. Los de sala son como bailar La salsa, calle y un bachata local. y demás. Clásico es muy diferente. El clásico es el clásico. El Sí, clásico es clásico. lo que se conoce habitualmente como de puntitas. Ya, yo sé que ese es el clásico. Y el de sala, porque ahí ya me he confundido. De En el manos. clásico y en la sala se manejan igual la línea, pero es como que son diferentes técnicas. ¿Y cuál es la diferencia entre el clásico y el moderno que dicen o el contemporáneo? Contemporáneo El sí profe. no ha avanzado, así que no le podría decir. Ah, bueno, ya. El Ya, nos hemos contemporáneo es charlado. una mezcla entre moderno y clásico. Ya. Ah, ya me ubiqué. Bueno, Que hagan una demostración. no ve que nos hagan para la próxima clase, nos suben un video de su ballet. O no, mejor encienden la camarita y nos lo bailan. Bueno, en cualquiera de esos casos, si se dan cuenta, he ido preguntando y han ido saliendo a la luz varios deportes y también esta disciplina, porque el ballet no es un deporte, es una disciplina, ¿no es cierto? En la que no solamente se va a afectar, como en el caso anterior, el tobillo o va a haber una tendinitis, sino también los esguinces de los ligamentos, principalmente rodilla, que son los más frecuentes, así como los otros deportes que pueden ser de impacto o no de impacto. En cualquiera de los casos, por ejemplo, en el caso de la rodilla, que es la articulación que con mayor frecuencia se lesiona con los esguinces, independientemente de la edad, entonces puede ser. Chicos, van ¿Se a fue? disculpar. No me he ido. Lo que pasa es que mi señal, mi wifi está inestable. Se me cortó. No me fui. Es imposible que yo me vaya. Yo siempre estoy aquí. Nos quedamos en la parte Ok, del doctora. esguince. ¿Perdón? Nos quedamos en la parte que usted estaba diciendo que mayormente el esguince y ahí se cortó. Sí. Bueno, los esguinces que se van a presentar especialmente en la rodilla se van a caracterizar como toda lesión por el dolor, a consecuencia del mismo esguince o puede ser por el tendón o el cartílago, etcétera, ¿no es cierto? Siempre va a haber un dolor. Luego, en algunos casos se presenta un edema, o sea, un hinchazón de la articulación. Dependiendo del grado
del esguince, porque el esguince tiene varios grados y esa va a ser la tarea. Ustedes van a averiguar cuántos grados tiene un esguince. Dependiendo del grado del esguince, va a depender también el grado de la limitación funcional, ¿ya? Es bien importante. Ahora, las lesiones más frecuentes en la rodilla, estamos hablando solamente de la rodilla, va a ser el desgarro, ya les he dicho, la lesión del ligamento lateral interno o ligamento medial o colateral medial, así se denomina. También va a haber la bursitis de la rodilla, una inflamación de la bursa, que hemos dicho que es esa almohadilla lesión serosa. Y también el ligamento cruzado anterior, ¿no es cierto? Específicamente en el ligamento lateral medial, colateral o en el cruzado anterior existe una limitación funcional casi inmediata. ¿Ya? En este caso, el paciente que se daña estos ligamentos no puede caminar, tiene mucho dolor, no puede pisar y mucho menos flexionar o extender la rodilla. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la lesión de los ligamentos en la muñeca, por ejemplo, se lesionan los ligamentos laterales. Y esto va a ser por movimientos también bruscos, va a haber una inflamación, puede ser incluso muy rara vez es que se produce un edema marcado, más bien es un edema ligero. Y generalmente el ligamento que se lesiona es el ligamento lateral externo o el ligamento cubital. ¿Ya? Ahora, en cualquiera de los tipos de lesiones de los esguinces, como les decía hace instantes, no solamente es acudir con el hielo, también es la inmovilización. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente nosotros nos torcemos, nos duele y nos cuesta pisar los primeros pasos y de pronto vamos cojeando y ya lo dejamos pasar. Decimos es una torcedura, pues no, muchas veces esa torcedura ha significado un pequeño esguince. Entonces, les hablo en el ejemplo del tobillo porque es el más frecuente. Este esguince, esta pequeña lesión que ya se ha producido, puede ir en aumento. O sea, va a ir lesionándose y lastimándose a medida que vamos caminando. Muchas veces, en el caso del hombro o de la rodilla, el tobillo, el dolor y la sintomatología se confunde con la sintomatología de la artritis en su etapa inicial, porque hay dolor y hay la inflamación, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas situaciones. Muchas veces los pacientes o nuestros familiares que sufren una de estas torceduras o un mal movimiento se lastiman, entonces continuamos con el movimiento en la articulación, pero sin embargo lo que se debe hacer es un vendaje o una fijación de la articulación que se ha lastimado o que se ha visto afectada en este caso de los esguinces, ¿ya? Es fácil, en el caso de la rodilla, es fácil confundir la sintomatología de un esguince con lo que puede ser una lesión de meniscos o la lesión de un ligamento cruzado anterior o cruzado posterior e incluso con un proceso artrítico, como les decía. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Nada, bueno. Buenas tardes. Jonathan, dime. Sí, Doc, mi pregunta es, en el caso de la rodilla, ¿cómo podríamos diferenciar entre una bursitis y un desgarro del ligamento? Fácil. Primero, la inflamación de la bursa
La bursa se acomoda en el tercio inferior del muslo. Puede ser en el borde suprarrotuliano, ya sea la cara interna o la cara externa. En cambio, si hablas de cualquiera de los ligamentos, el dolor y la inflamación es en la propia articulación de la rodilla, por debajo de la rótula. ¿Ya? La bursa, al inflamar, claro, se hincha y produce dolor, pero al palpar, la región es bien localizada. En cambio, en el esguince es diferente. Entonces, la palpación es, en la palpación, el dolor, la molestia, en el caso de un esguince, es en la región correspondiente al ligamento que se ha afectado. Digamos, si estamos hablando de un ligamento lateral interno, lo que duele es en esa región que se refleja el ligamento lateral. ¿Ya, Jonathan? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más por ahí? Doctora, bueno, por ejemplo, en el tobillo, si hay un esguince, un caso que vi en un lugar fue que el fisioterapeuta le dijo que haga reposo, todo, ¿no? Ya. Pero el dolor seguía y sucede que ella se sacó una placa, una radiografía, y había sufrido una lesión en un hueso en el pie. Por eso que en estos casos, ¿no? Que fue un esguince, pero se había fracturado un hueso en el pie. Entonces, yo creo que en algunos casos es necesario sacar una placa, una radiografía, ¿no? Para evitar eso. Ya, a ver, no, otra vez dibújame la figura. ¿Qué ha O sea, pasado? ella era sobrepeso y parece que se resbaló Ya, en el lodo ya. y fue una torcedura, ¿no? Entonces el fisioterapeuta Ajá. le puso el vendaje, todo, ¿no? Y una semana de reposo, pero el dolor continuaba. Ya. Y él decía, no, que eso ya te va a pasar, ya te va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Que ella era una enfermera, se hizo una radiografía para ver y resulta que había una rotura en el hueso, en el tobillo. Del tobillo no, hay un huesito que no recuerdo, pero es en la planta del talón. En la planta del Entonces, talón. A ver, ahí es el calcáneo. Ese es un hueso sí, el grande. calcáneo. Es un hueso grande y es Sí, difícil que se fracture. una fisura hubo. Ah, puede ser una fisura. Entonces ella estaba, sí, ella estaba molesta, ¿no? Porque dijo, no, mira, qué tal. Pero bueno, esos son casos que quizás no es Son muy casos común. únicos. Ya, voy a tomar tu ejemplo. Mire, ustedes ven aquí, pueden ver, ¿no es cierto? ¿Están viendo, chicos? Lo voy a agrandar un poco más. ¿Ven? Sí, Doc, se ve. Sí, Ya. doctora. El fisioterapeuta lo que va a hacer es pedir los exámenes complementarios que obviamente el traumatólogo ha pedido. Entonces, lo primero que pide es la placa radiográfica, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué les presento la placa radiográfica? Ustedes en la radiografía, ¿ven el cursor de mi computadora? Sí, doctora. Lo que ven es el tejido óseo, ¿ya? Casi o imposible que se distinga los tejidos blandos. Los tejidos blandos, entonces, músculos, tendones, ligamentos, cápsula y meniscos, solamente se observan en una resonancia o en una ecografía. Entonces, voy al ejemplo que nos puso Lainez. Si el médico le ha pedido una radiografía es por descarte, ¿ya? Entonces, podría haber aparecido una fisura. Por ejemplo, aquí, ustedes ven esta pequeña línea. ¿Ven con el cursor? Una línea Sí, blanca. doctora. Esta es una Sí, sí, sí. fisura. Esta es una fisura. Pero aquí no vemos tejido blando. Entonces, cuando generalmente por familia, por amigos y demás, preguntan primero al fisioterapeuta o a veces primero al médico, ¿no es cierto? Entonces, si el fisioterapeuta, como en el caso del ejemplo que nos puso la Inés, le hubiera dicho el fisioterapeuta, le he inmovilizado, perfecto, no había problema, ¿no es cierto?
Pero si el fisioterapeuta le hubiera dicho una placa de control, ¿qué es lo que se debe hacer? Es la conducta a seguir, dependiendo los síntomas que tenga el paciente, siempre por descarte es mejor una placa por control. Esta placa le hubiera dado en el tiempo preciso, el tiempo exacto, la presencia de la fisura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como fisioterapeutas corremos el riesgo muchas veces de cometer una iatrogenia y eso es lo que hay que evitar. Entonces, con estas experiencias ustedes, cuando alguna vez, porque les va a pasar que a alguna persona se les acerca un familiar, ya me he torcido, ¿qué me puedo hacer? Lo que van a hacer es el vendaje, que si los antiinflamatorios y demás. Y no se olviden de la radiografía. Siempre una radiografía, que va a ser la radiografía de control. Eso es siempre, incluso para respaldo de ustedes, no pueden equivocarse en ese caso. Entonces, conociendo la sintomatología de todo lo que les digo, de los tipos de lesiones más frecuentes, entonces lo que tenemos que hacer es tener una conducta muy profesional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora, yo tengo una pregunta. Dime. De un familiar que tenía igual el 15 de rodilla, el dolor a un principio era ahí, pero de ahí ha ido viendo hacia la pierna, de ahí hacia la espalda. ¿Por qué es el dolor, doctor? ¿Ha ido a la pierna, luego a la espalda? ¿Así en ese sentido o ha empezado al revés? Y ha ido subiendo, ha ido el dolor. Ya, la Por ahí, pregunta es cómo por era ese el dolor. dolor, cuándo ha iniciado el dolor y cómo era el dolor. No podía caminar. Claro, ha bajado del auto con fuerza, cosa que ahí es donde ya se cayó, a lo que me contó, se cayó, y de ahí fue al hospital, dijeron que era un esguince de rodilla, que estaba en reposo, todo, ha hecho todo lo que le dije al doctor. Pero de ahí el dolor de la rodilla ha ido subiendo hacia su pierna, hacia la cadera y hacia la espalda. Ya. ¿Por qué subiendo el dolor? Es fácil, son lo que se denomina las cadenas musculares. Entonces, al lastimarse la rodilla, lo que se hace son movimientos compensatorios para evitar el dolor. Al hacer esos movimientos compensatorios, unas cadenas musculares trabajan más que la otra. Como su nombre dice, son cadenas, entonces van comprometiendo a otros grupos musculares y a otros segmentos. Ahora, en ese su esguince, si ha sido por caída, habría que preguntarle cómo ha sido su caída, qué es lo que se ha golpeado. Muchas veces en ese tipo de caídas, como les digo, las fuerzas viajan por los tejidos. Podía haber llegado incluso a hacer una lesión en los tejidos blandos en la columna o una ligera compresión en emergencia del nervio, o también una lesión o una contractura muscular. Entonces, lo que hay que ver es, hay que analizar, hay que evaluar, pero ya más o menos te doy una idea. ¿Por qué va de abajo a de arriba, de arriba hacia abajo? Muchas veces, por ejemplo, el codo de tenista, cuando no se lo atiende a tiempo, produce dolor en el brazo. Y este dolor sigue ascendiendo y llega hasta el hombro y muchas veces compromete hasta la región cervical. Entonces, esto es por el compromiso de las cadenas musculares. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, sí. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Van a ustedes averiguar. No los voy a poner como tarea, pero sí les voy a preguntar la próxima clase los grados de los esguinces en los ligamentos. ¿Ya? Uno. Otro, van a averiguar o investigar algún caso, prefiero que sea de la familia o algún conocido de ustedes, que haya tenido un tipo de lesión para que hagamos el análisis correcto. ¿Ok? ¿Puede volver a repetir, Doc? Investigar los tipos o grados de esguinces, esguince de ligamentos.
Y el 2, investigar o preguntar, averiguar en la familia alguna enfermedad o patología, no enfermedad, sino patología traumática de alguna articulación para el análisis, ya sea de ligamento, de tendón o de músculo. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok. Entonces, nos vemos el día martes, chicos. Cuídense. Por favor, abríguense y tengan buen fin de semana. Gracias, Listo, doctora, doctora. igualmente, gracias. Que vaya bien. Gracias, Luego. Gracias, doctora. Hasta luego.